Se rieron de él. De hecho, le señalaron con el dedo y se rieron mientras la tinta aún estaba fresca en el certificado de defunción de su padre. Arthur Sterling se quedó de pie en aquella oficina con paneles de caoba, sosteniendo una escritura desmoronada de una cabaña en ruinas valorada en $5, mientras su hermano y su hermana se marchaban con un imperio multimillonario. Lo llamaban la oveja negra y el fracaso de la familia. Pero no sabían lo que el viejo Harrison Sterling había escondido bajo las tablas del suelo de aquella cabaña en la montaña. No sabían que la herencia sin valor era en realidad una prueba y una trampa. Cuando descubrieron la verdad, ya era demasiado tarde. Arthur no solo era rico, tenía en sus manos la clave para su destrucción. La lluvia en Seattle no caía sin más. Parecía que intentaba borrar la ciudad. Para Arthur Sterling era algo personal. Se sentó en la parte trasera de la elegante sala de juntas de Sterling and Associates, agarrando la mano de su hija de 7 años, Mara. Su impermeable tenía un parche en el codo, en marcado contraste con los trajes de lana italiana que llevaban las dos personas sentadas a la cabecera de la mesa, sus hermanos, Richard y Catherine. Richard miró su Rolex, un pesado reloj de oro que costaba más de lo que Arthur ganaba en un año trabajando en la construcción. ¿Podemos acelerar esto, señor Henderson? Tengo una merienda en el club dentro de 1 hora. Y Catherine tiene un vuelo a Milán. Es la voluntad de nuestro padre, Richard, dijo Arthur en voz baja, con la voz ronca por un resfriado que no podía permitirse tomarse un día libre por enfermedad. Muestra un poco de respeto. Catherine ni siquiera lo miró. Estaba desplazándose por su teléfono, con sus uñas perfectamente cuidadas haciendo clic contra el cristal. Oh, cállate, Artie. Todos sabemos cómo va esto. Papá estaba decepcionado contigo cuando estaba vivo. No esperes que cambie de opinión ahora que está muerto. El señor Henderson, el abogado de la familia que había trabajado para Harrison Sterling durante 40 años, carraspeó. Parecía incómodo. Se ajustó las gafas de montura metálica y abrió la pesada carpeta de cuero. Como saben, comenzó Henderson, el patrimonio es considerable. Harrison era un hombre de afectos complejos. Era un genio, corrigió Richard. Era rico, añadió Catherine. A mi hijo mayor, Richard, Henderson leyó. Dejo la cartera de inversiones de Sterling, el ático en Manhattan y las acciones mayoritarias de la empresa familiar. Richard sonrió con aire burlón, recostándose y guiñándole un ojo a Arthur. A mi hija Catherine, continuó Henderson, dejo los activos líquidos por un total de $12 millones, la sombra en Francia y la colección de automóviles antiguos. Catherine finalmente levantó la vista, con una sonrisa de tiburón extendiéndose por su rostro. Por fin, ese horrible Ferrari se venderá inmediatamente. Arthur apretó la mano de Mia con más fuerza. No quería millones, solo quería lo suficiente para pagar la deuda médica de los tratamientos contra el cáncer de su difunta esposa. Solo quería dejar de trabajar turnos dobles para poder ayudar a Ma con sus deberes. Solo un poco de ayuda. Eso era todo lo que pedía. Y finalmente, la voz de Henderson bajó una octava. Dudó, mirando a Arthur con lástima en los ojos. A mi hijo menor, Arthur, que decidió dejar el negocio familiar para llevar una vida más sencilla. Richard resopló. Eligió ser un perdedor. Dejó la propiedad situada en 4400 Blackwood Ridge. La sala quedó en silencio. Richard frunció el ceño. ¿Blackwood Ridge? ¿Qué es eso? ¿Una estación de esquí? Henderson negó con la cabeza. Deslizó un trozo de papel por la larga mesa de caoba hacia Arthur. No era una gruesa pila de bonos, ni una brillante escritura. Era un documento amarillento y arrugado que parecía haber sido utilizado como posavasos para una taza de café. Es una estructura solitaria en 4 acres de terreno no urbanizable en las cascadas, explicó Henderson. Tu padre compró la escritura fiscal en una subasta del condado en 1982. El precio de compra fue de $5. ¿$5? Catherine chilló, seguida inmediatamente por una risa aguda y cruel. Papá le dejó a Artie una casa de $5. Oh, qué poético. Richard también se echó a reír. Un sonido profundo y retumbante que hizo que Maya se encogiera junto a Arthur. Una casa de $5 para un hijo de $5. Probablemente sea una letrina, Arthur. Quizás puedas renovarla. Se te da bien el martillo, ¿no? Arthur se quedó mirando el trozo de papel. Valor catastral insignificante. Estado ruinoso. ¿Hay algo más? Preguntó Arthur con voz temblorosa. Maya necesita ortodoncia. Tengo deudas, señor Henderson.
Me temo que no, dijo el abogado en voz baja. El testamento es explícito. A Arthur le dejo el vacío de las montañas para que encuentre lo que busca. Ya ha encontrado lo que busca. Muy bien. Richard se levantó y se abrochó la chaqueta. Más basura. Disfrutaremos de tu mansión, Artie. No nos pidas dinero para la gasolina para ir hasta allí. Catherine se levantó y pasó junto a Arthur, deteniéndose lo justo para inclinarse. No te preocupes. Si te ves desesperado, necesito a alguien que limpie la piscina de la nueva finca. Pagaré el salario mínimo. Salieron de la habitación en una nube de colonia cara y prepotencia, dejando a Arthur solo con una niña de 7 años confundida y un trozo de papel que valía menos que un sándwich. Papá, susurró Maya, mirándolo con sus grandes ojos llorosos. ¿Ahora somos ricos? Arthur tragó saliva, luchando por contener las lágrimas de humillación. Miró la escritura. 4400 Blackwood Ridge. Estaba a 4 horas de distancia. Esa mañana lo habían desalojado de su apartamento, un hecho que no había contado a sus hermanos. No tenía a dónde ir. No, cariño, dijo Arthur, esbozando una sonrisa que le partía el corazón. No somos ricos, pero nos vamos de aventura. El viaje a Blackwood Ridge duró 6 horas en el destartalado Ford Taurus de Arthur, sobre todo porque el coche se sobrecalentó 2 veces en los puertos de montaña. Cuando tomaron el camino de grava sin asfaltar que indicaba el GPS, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras moradas sobre el denso bosque de pinos. El camino era poco más que un sendero de ciervos. Las ramas arañaban los laterales del coche, chirriando como banshees. Maya dormía en el asiento trasero, aferrada a su conejo de peluche, ajena al hecho de que su padre agarraba el volante con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. Por favor, que sea habitable, susurró Arthur al salpicadero. Por favor, que tenga techo, anunció el GPS. Han llegado. Justo cuando los árboles se aclararon, Arthur detuvo el coche. Se quedó mirando. Apagó el motor y el silencio de las montañas se apoderó del lugar pesado y opresivo. No era una casa, ni siquiera era una cabaña. Era una choza que parecía haber sido vomitada por la propia tierra. La madera estaba gris y deformada, cubierta de musgo. El porche se inclinaba peligrosamente hacia la izquierda. Las ventanas estaban tapiadas con madera contrachapada que se había vuelto negra por la podredumbre. Parecía el escenario de una película de terror en la que nadie sobrevive a la primera noche. Papá. Maya se despertó frotándose los ojos. Miró por la ventana. ¿Es esta la casa del abuelo? Arthur respiró hondo. Ahora es nuestra casa, cariño. Vamos. Salieron al aire frío de la montaña. Hacía mucho frío. Arthur cogió una linterna del maletero, subió los escalones chirriantes, probando cada uno para asegurarse de que no se rompieran. La puerta principal no tenía cerradura, sobre todo porque apenas tenía manilla. La empujó para abrirla. Lo primero que les golpeó fue el olor, a podredumbre seca y a algo metálico, como viejas monedas de cobre. Arthur iluminó con la linterna. Era una sola habitación. En una esquina había una estufa de leña oxidada. Había un catre con un colchón roído por las ratas. Una mesa con 3 patas estaba apoyada contra la pared. «Es horrible», dijo Maya con voz temblorosa. «Podemos arreglarlo», dijo Arthur, tratando de infundir en su voz un entusiasmo que no sentía. «Lo limpiaremos. Será como acampar». Pasó la siguiente hora tratando de hacer habitable el espacio. Barrió los excrementos de rata con una rama de pino. Colocó sus sacos de dormir en el suelo porque el catre era un peligro biológico. Consiguió encender un pequeño fuego en la estufa de leña, rezando para que la chimenea no estuviera obstruida. Mientras el fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre el papel pintado descascarillado, Arthur se sentó con la cabeza entre las manos. Sus hermanos tenían razón. Era un fracaso. Había arrastrado a su hija a una cabaña en medio de la nada porque no podía mantenerla. «Papá, mira», dijo Maya. Arthur levantó la vista. Maya estaba de pie junto a la pared del fondo, donde el papel pintado se desprendía en grandes tiras húmedas. Estaba picoteando algo. «No toques eso, está sucio», le advirtió Arthur. «Pero hay una puerta», dijo ella. Arthur frunció el ceño. Se levantó y se acercó. Detrás del papel pintado floral que se desprendía, que parecía ser de la década de 1940, había una junta en la madera. No era una puerta que daba a otra habitación. La cabaña era demasiado pequeña para eso. Era un panel. Utilizó su navaja para hacer palanca en el borde de la madera.
Con un chirrido de bisagras oxidadas, una sección de la pared se abrió. Era un armario poco profundo escondido entre los montantes. Dentro no había oro ni montones de dinero en efectivo. Solo había un libro encuadernado en cuero y una pesada llave de hierro colgada de un gancho. Arthur cogió el libro. Era pesado. El cuero estaba agrietado y manchado. Abrió la primera página. La letra era irregular, frenética, completamente diferente de la elegante cursiva de su padre. Pero la firma al pie de la primera entrada detuvo el corazón de Arthur. Propiedad de Silas Blackwood, 14 de junio de 1922. Arthur hojeó las páginas. No era un diario, era un libro de contabilidad. 20 de junio. La veta es más profunda de lo que pensábamos. El color no es el adecuado. No es oro. Es otra cosa. Algo pesado. 4 de julio. Los hombres están enfermando. Tos en polvo negro. Tenemos que cerrar el pozo inferior. 1 de agosto. Hoy ha venido el funcionario del gobierno. Le he dicho que era una mina de cobre. Me ha creído. Hemos sellado la entrada. Nadie puede saber lo que hay realmente ahí abajo. Arthur miró la llave que tenía en la mano. Era de hierro forjado a mano. ¿Qué es, papá?, preguntó Maya, apoyándose en su pierna. ¿Una historia?, murmuró Arthur. Una vieja historia. De repente se oyó un fuerte golpe debajo de sus pies. Arthur se quedó paralizado. No era el asentamiento de la casa. Era un ruido metálico rítmico. Clang, clang, clang. Venía de debajo del suelo. Arthur cogió la linterna y apartó la alfombra del centro de la habitación. Allí, a ras del suelo, había una trampilla. Estaba cerrada con un candado. Miró la llave que tenía en la mano. Miró el candado. Maya, dijo Arthur con voz seria, ve a sentarte en tu saco de dormir y no te muevas. Arthur se arrodilló. Le temblaban las manos. Introdujo la llave de hierro en el candado. Giró con un satisfactorio clic. Quitó el candado y agarró el anillo de hierro de la trampilla. La abrió con fuerza. Una ráfaga de aire frío y viciado se precipitó hacia arriba, echándole el pelo hacia atrás. Olía a tierra y aceite. El haz de luz de la linterna atravesó la oscuridad, revelando una escalera de madera que descendía hacia un pozo de hormigón. No era un sótano, era un búnker, y al pie de la escalera, iluminado por el haz de luz, había un maletín moderno de acero. Parecía nuevo. El corazón de Arthur latía con fuerza contra sus costillas. Esta choza llevaba abandonada décadas. Su padre la había comprado por $5. ¿Quién había dejado allí un maletín nuevo? Miró a Maya y luego volvió a mirar el agujero. «Quédate ahí», le ordenó. Arthur bajó. Agarró el asa del maletín. Pesaba mucho. Volvió a subir por la escalera, cerró de un golpe la trampilla y arrastró el maletín hasta la luz del fuego. Tenía una cerradura de combinación. No sabía el código. Frustrado, cogió un martillo oxidado que había en un rincón de la habitación y rompió el pestillo. Le hicieron falta 3 golpes, pero la cerradura se rompió. Abrió el maletín. Esperaba encontrar dinero. Esperaba encontrar perros. Esperaba encontrar joyas. En cambio, encontró fotos, docenas de ellas, fotos de vigilancia de alta resolución. La primera foto era de su hermano Richard aceptando un maletín de un hombre con gabardina. La segunda foto era de su hermana, Catherine, firmando un documento en un restaurante con poca luz. La tercera foto era de su padre, Harrison, con aspecto aterrorizado, sentado en una silla con una pistola apuntándole a la cabeza. Y encima de las fotos había una carta escrita en papel con membrete de Sterling and Associates con fecha de 3 días antes de la muerte de su padre. Arthur, si estás leyendo esto, estoy muerto. Y si estoy muerto, ellos me mataron. Tú eras el único en quien podía confiar porque eras el único que no quería mi dinero. La choza no es una choza. Es la entrada a la bóveda de Blackwood. Y la llave no es para el dinero. Es para las pruebas. Creen que no te dejé nada. Te dejé el arma para acabar con todos ellos. Pero ten cuidado, hijo. Te están vigilando. Arthur dejó caer la carta. El viento aullaba fuera, sacudiendo las frágiles paredes de la cabaña. Entonces, unos faros iluminaron la ventana tapiada. Las ruedas chirriaron sobre la grava exterior. Alguien estaba allí. Arthur apagó la linterna al instante. La repentina oscuridad en la cabaña era absoluta, salvo por las brasas moribundas de la estufa de leña, que proyectaban un tenue resplandor rojo sangre sobre el suelo. «Papá», susurró Maya, con la voz entrecortada por el pánico creciente. «Shh», siseó Arthur, arrastrándose por el suelo hacia ella.
La cogió en brazos y la empujó detrás de la estufa de hierro fundido, lo único a prueba de balas que había en la habitación. Estamos jugando a un juego, Maya, como al escondite. Tienes que estar tan callada como un ratón. Prométemelo. Ella asintió, agarrando su conejo de peluche con tanta fuerza que le dobló el cuello hacia atrás. Arthur se arrastró hasta la ventana y miró a través de una rendija en la madera contrachapada podrida. El vehículo que había fuera era un todoterreno negro, elegante y fuera de lugar en el accidentado paisaje del bosque. El motor ralentizaba con un ronroneo bajo y amenazador. Los faros atravesaban la niebla e iluminaban el porche delantero. Se abrió una puerta. Un hombre salió. No iba vestido para hacer senderismo. Llevaba una gabardina larga de color carbón y botas pesadas. No parecía un turista perdido, parecía un problema. Arthur se apresuró a volver a la trampilla. Cogió el maletín de acero y el libro de contabilidad. Supo, con una sensación de desasosiego en el estómago, que la carta de su padre no era un desvarío paranoico. Era una advertencia que había llegado 5 minutos demasiado tarde. Toc, toc, toc. El sonido resonó en la frágil cabaña como disparos. «Señor Sterling», dijo una voz. Era suave, tranquila y terriblemente educada. «Me llamo señor Garrison. Trabajo para un conocido común de su hermano, Richard. Sabemos que está ahí dentro. El motor del coche aún está caliente». Arthur no respondió. Miró a su alrededor en busca de un arma. El martillo que había utilizado para romper la cerradura aún estaba en el suelo. Era patético comparado con lo que suponía que Garrison llevaba debajo de ese abrigo. «No queremos hacerte daño, Arthur». Garrison siguió subiendo pesadamente los escalones del porche. «Crick, Crick, solo queremos la maleta. Tu padre robó algo que pertenece a la Zenith Corporation. Entréganosla, y tú y la niña podréis iros. Incluso puedes quedarte con los $5 que vale la propiedad». A Arthur se le heló la sangre. Sabían lo de Maya. Miró la trampilla. Era su única salida. Pero si la abría ahora, Garrison lo oiría. «Voy a contar hasta 3. Arthur», dijo Garrison, deteniéndose justo delante de la puerta. «Luego voy a derribar esta puerta, y teniendo en cuenta la integridad estructural de este lugar, es posible que el techo se derrumbe con ella. 1. Arthur agarró la manija de la trampilla. Miró a mamá. Estaba aterrorizada. Las lágrimas le corrían por la cara en silencio. 2. Arthur abrió la trampilla de un tirón. Esta crujió. 3. Crash. La puerta principal se astilló hacia adentro, saliéndose de sus bisagras oxidadas. Garrison estaba en la entrada, silueteado por los faros, con una pistola con silenciador en la mano. «¡Corre!», gritó Arthur, empujando el maletín y el libro de contabilidad al agujero antes de agarrar a Maya y prácticamente lanzarla a la escalera. Garrison disparó. 2 balas impactaron en el suelo a pocos centímetros de los pies de Arthur. Las astillas le salpicaron la pantorrilla. «¡Abajo! ¡Baja!», gritó Arthur, protegiendo la cabeza de Mia con su cuerpo mientras se subía a la escalera. Cayó en la oscuridad, con las botas resbalando en los peldaños. Por encima de él, Garrison se abalanzó sobre el agujero. «¡Alto!», gritó el sicario. Arthur golpeó el suelo de hormigón del pozo. Miró hacia arriba. Garrison se enmarcaba en el cuadrado de luz, apuntando con el arma hacia abajo. Arthur vio una pesada palanca de hierro en la pared del hueco con la etiqueta «Control de ventilación 1928». Estaba oxidada, pero estaba conectada a un enorme sistema de contrapesos en la parte superior. Saltó hacia ella colgando todo el peso de su cuerpo de la palanca. Con un chirrido de metal chirriante, que sonaba como un tren moribundo, una enorme placa de acero se deslizó horizontalmente a través del pozo, abriéndose y sellándolos dentro. ¡Bang! Una bala rebotó en la placa que se cerraba justo cuando se cerraba de golpe, sumiéndolos en la oscuridad total. «¡Papá!», gritó Maya. «¡Te tengo! ¡Te tengo!». Arthur jadeó, buscando a tientas su linterna. La encendió. El haz de luz atravesó el polvo. Estaban en un pasillo de hormigón de unos 3 metros de ancho. El aire era fresco y olía a ozono. El sonido de la guarnición golpeando la placa de acero de arriba resonaba sordamente como un trueno lejano. No podría atravesar ese acero sin explosivos pesados. «¿Viene el hombre malo?», sollozó Maya. Arthur se arrodilló y comprobó si tenía alguna herida. Ella temblaba, pero no se oía. Él, sin embargo, tenía un largo arañazo en la pierna por las astillas, pero la bala no le había dado.
No, mintió Arthur, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. No puede entrar aquí. Esta es la base secreta. Recuerda la aventura. Cogió el maletín y el libro de contabilidad. Miró hacia el túnel. Se extendía en la oscuridad, inclinándose suavemente hacia abajo. Vamos, dijo Arthur, cogiéndola de la mano. Tenemos que seguir adelante. Caminaron durante lo que parecieron kilómetros. El túnel ya no era un pozo minero en bruto. A medida que se adentraban, las paredes pasaron de ser de roca a ser de hormigón liso. Por encima de sus cabezas, unas viejas luces fluorescentes industriales se encendieron cuando unos sensores de movimiento, sorprendentemente modernos, los detectaron. ¿Cómo está su energía?, murmuró Arthur para sí mismo. Llegaron a una pesada puerta blindada. Parecía la entrada a la cámara acorazada de un banco. Junto a ella había un teclado. Arthur miró el libro de contabilidad. Pasó a la última página. Allí, garabateada con la letra de su padre, había una secuencia de números. 12 de abril de 1985. Arthur se detuvo. Era su cumpleaños. Tecleó los números. El teclado emitió un pitido verde. Los sistemas hidráulicos silbaron y la enorme puerta se abrió lentamente hacia adentro. Arthur entró y se quedó boquiabierto. No era un búnker. Era un centro de mando. Las paredes estaban cubiertas de servidores informáticos, cuyas luces parpadeaban rítmicamente. En el centro de la sala había un gran escritorio de caoba idéntico al de la oficina de su padre en Seattle, cubierto de mapas y monitores. Y a lo largo de la pared del fondo había filas de vitrinas de cristal iluminadas por suaves luces LED. Dentro de las vitrinas había rocas opacas, grises y poco impresionantes. ¿Rocas?, preguntó Maya, limpiándose la nariz. El abuelo escondía rocas. Arthur se acercó al escritorio. Había un monitor de ordenador con un salvapantallas encendido. Protocolo Sterling Legacy esperando entrada. Se sentó, dejó el maletín sobre el escritorio, tocó el teclado. Apareció una ventana de video. Era su padre, Harrison Sterling. Parecía cansado, más viejo de lo que Arthur recordaba, vestido con un cardigan y sosteniendo un vaso de whisky. «Hola, Arthur», dijo el Harrison digital. «Si estás viendo esto, entonces Richard y Catherine han hecho exactamente lo que temía que harían. Me han traicionado y han intentado vender esta tierra». El Harrison del video se inclinó hacia adelante. «Creen que esto es solo una mina de cobre, hijo. Pero Silas Blackwood encontró algo más aquí abajo en los años 20. Él no sabía lo que era, pero yo sí. Esta montaña se asienta sobre el mayor yacimiento de prometeo y neodimio del hemisferio occidental. Es la clave para la tecnología del próximo siglo. Baterías, sistemas de defensa, computación cuántica. Esta parcela de 4 acres vale aproximadamente $12,000 millones. Arthur se agarró al borde del escritorio para mantenerse en pie. $12,000 millones. La Zenith Corporation lo sabe, continuó la grabación. Sobornaron a Richard, chantajearon a Catherine. Intentaron obligarme a firmar la escritura. Me negué, así que me envenenaron. Es una toxina de acción lenta. Quizás me quede una semana de vida mientras grabo esto. Los ojos de Arthur se llenaron de lágrimas. Su padre no había muerto de un ataque al corazón. Lo habían asesinado. Te lo dejé a ti, Arthur, porque tú tienes lo único que hace falta. Tus hermanos carecen de conciencia, pero ahora estás en peligro. El sistema está rastreando tu ubicación. Estás a salvo en la cámara acorazada, pero no puedes quedarte allí para siempre. Tienes que llevar las pruebas del maletín al único hombre en quien confío. Se llama Detective Miller, de la 4ª comisaría, pero llegar hasta él es lo difícil. La pantalla se iluminó en rojo. Advertencia: actividad sísmica detectada. Violación del perímetro en el sector 1. Arthur miró al techo. El polvo caía lentamente. Garrison no se había rendido. Estaba utilizando explosivos para volar la puerta blindada. Arthur miró los mapas que había sobre la mesa. El sistema de túneles tenía una salida secundaria. Salía a 3 millas de distancia, cerca de un antiguo camino forestal. «Mir», dijo Arthur, endureciendo la voz. El miedo había desaparecido, sustituido por una ira fría y ardiente. Habían matado a su padre, se habían burlado de él, y ahora estaban persiguiendo a su hija. «Coge la linterna, nos vamos». Cogió el maletín. También cogió un disco duro que estaba junto al ordenador con la etiqueta «Copia de seguridad». Mientras corrían hacia la parte trasera del centro de mando, Arthur vio algo en la pared. Era una foto enmarcada de él,
Richard y Catherine cuando eran niños. Pero el cristal que cubría los rostros de Richard y Catherine estaba roto. «Voy a por vosotros», susurró Arthur a la foto. El túnel secundario era una pesadilla. A diferencia del hormigón armado del centro de mando, este era el pozo minero original de la década de 1920. Era estrecho, húmedo y olía a podredumbre. Las vigas de madera, ennegrecidas por el paso del tiempo, sostenían el techo, que crujía bajo el peso de la montaña. «No me gusta esto, papá», gimió Maya. El haz de luz de la linterna bailaba erráticamente mientras ella tropezaba con las viejas vías del tren. «Sigue adelante, cariño. No mires las paredes, solo mira mi espalda», ordenó Arthur. Llevaba el pesado maletín de acero en una mano y el disco duro en la otra. Sus músculos gritaban de fatiga. Por encima de ellos, un golpe sordo resonó en la roca. Luego otro. «Están volando», se dio cuenta Arthur. Garrison no solo estaba tratando de entrar, estaba tratando de enterrarlos. Llegaron a una bifurcación en el túnel. El mapa que Arthur había memorizado mostraba que el camino de la izquierda conducía a la salida. El camino de la derecha conducía a un precipicio sin salida. Dirigió a Mia hacia la izquierda. De repente, el suelo se sacudió. Un tremendo temblor sacudió el túnel. El polvo caía del techo, ahogándolos. Crack. Una viga de soporte a 3 metros detrás de ellos se rompió como una ramita. Una cascada de rocas y tierra se derrumbó, sellando el camino por el que acababan de pasar. Maya gritó y se tapó los oídos. «¡Corre!», gritó Arthur, agarrándola del brazo. Corrieron hacia adelante, mientras el techo detrás de ellos se abría, derrumbándose en una ola de destrucción que los perseguía por el pasillo. Corrieron hasta que les ardieron los pulmones. El túnel se ensanchó hasta convertirse en una gran caverna. Arthur iluminó los alrededores con la linterna. Era un lago subterráneo. El agua era negra como la boca del lobo, tranquila como un espejo. Las vías del tren terminaban en el borde del agua. Al otro lado, a unos 50 metros, había una plataforma de madera con una escalera que conducía a una gran luz de luna que se filtraba a través de ella. La salida. Pero no había puente, solo el agua negra. «Tenemos que nadar», dijo Arthur, evaluando la distancia. «No puedo nadar en la oscuridad», gritó Maya, retrocediendo. «Tienes que hacerlo. Yo te sujetaré». Arthur dejó el maletín en el suelo. Tenía que pensar en cómo transportarlo. No era impermeable. Si las pruebas se mojaban, se acabaría todo. Miró a su alrededor en la caverna. Había cajas podridas apiladas cerca de la pared. Abrió una de ellas de una patada. Estaba llena de dinamita vieja, inerte y nitroglicerina sudada. Peligroso. Retrocedió. Entonces lo vio. Una vieja barca de fondo plano, medio sumergida en el barro. Corrió hacia ella y la empujó. Era pesada, estaba llena de agua, pero la madera parecía intacta. Sacó el agua turbia con las manos. «Sube», le dijo a Ma. Ella se subió, agarrando el maletín. Arthur empujó la barca al agua. Apenas flotaba. El agua llegaba a 1 centímetro del borde. Arthur se metió en el agua. El agua estaba helada, le quitaba el aliento, le llegaba al pecho. No podía subir sin hundir la barca. Tendría que empujarla. Empezó a nadar, pataleando y empujando la barca hacia la plataforma lejana. El sonido de piedras cayendo resonaba en el túnel detrás de ellos. Garrison se estaba acercando. A mitad del lago, Arthur sufrió un calambre en la pierna. El dolor era insoportable. Jadeó y tragó un bocado de agua estancada. Se hundió. «Papá». Arthur pataleó y salió a la superficie escupiendo agua. Se agarró al costado del bote. «Estoy bien», jadeó. «No te muevas». Siguió empujando. Sus extremidades parecían de plomo. El frío se le metía en los huesos, entorpeciendo sus movimientos. Llegaron a la plataforma. Arthur arrastró la barca hasta la orilla fangosa. Salió del agua, temblando incontrolablemente. Subió por la escalera, charlando. Rápido. Maya subió. Arthur la siguió, colgándose el maletín al hombro. Empujó la reja para abrirla. El aire fresco con aroma a pino le golpeó la cara. Era el olor más dulce que había olido jamás. Salieron a gatas. Estaban en un denso matorral de zarzamoras a unos 2 kilómetros de la cabaña. Arthur miró hacia atrás, hacia su propiedad. A través de los árboles podía ver el resplandor de los focos. Habían llegado varios vehículos más. Había hombres pululando por el terreno. Comprobó el maletín. Estaba seco. Sacó el teléfono del bolsillo. Milagrosamente, había sobrevivido a la humedad, pero no había señal en el barranco.
Necesitamos un coche, dijo Arthur, poniéndose en pie con las piernas temblorosas. ¿Vamos a volver andando a casa? Preguntó Maya. No, vamos a pedir prestado un coche. Caminaron por el bosque paralelo a la carretera. A unos 2 kilómetros, se encontraron con la camioneta de un cazador aparcada en un apartadero. Era una vieja Chevy. Arthur nunca había robado nada en su vida. Era un hombre que seguía las normas. Un buen hijo. Alguien que seguía siendo pobre porque jugaba limpio. Cogió una piedra y rompió la ventanilla del conductor. «Papá», exclamó Maya. «Las reglas han cambiado esta noche, cariño», dijo Arthur con severidad. Abrió la puerta y arrancó el motor con los cables, un truco que había aprendido trabajando en la construcción, donde las llaves solían perderse. El motor rugió al arrancar. Cuando se incorporó a la carretera principal en dirección a la ciudad, su teléfono vibró. Una señal, apareció un mensaje de voz. Era de su hermana, Catherine. Arthur lo puso en altavoz para poder mantener ambas manos en el volante. La voz de Catherine era confusa, probablemente por el vino. «Mira, Richard está enloqueciendo. Dice que los compradores están molestos. No sé qué te dejó papá en esa choza, pero por favor, dáselo. Están hablando de hacer daño a la gente, Artie. Yo no me apunté a eso. Solo quería la sombra. Llámame». Arthur agarró el volante con fuerza. El miedo de ella no le satisfacía. Era cómplice, le gustara o no la violencia. Condujo toda la noche, con el horizonte de Seattle brillando en la distancia como una fortaleza. No iba a ir a la comisaría. Todavía no. Garrison había mencionado conocidos comunes. Si la Zenith Corporation era lo suficientemente poderosa como para matar a Harrison Sterling, probablemente tenía policías en nómina. Necesitaba una ventaja. Necesitaba montar un escándalo tan grande que no pudieran ocultarlo bajo la alfombra. Miró el reloj digital del salpicadero. Eran las 6 de la mañana. La junta anual de accionistas de Sterling and Associates era a las 9 de la mañana de esa mañana. Se celebraba en el Grand Hyatt, en el centro de Seattle. Richard estaría allí. La prensa estaría allí. Arthur miró su ropa sucia, su cabello enmarañado y a su hija aterrorizada. «Maya», dijo en voz baja. «¿Confías en mí?» «Sí», susurró ella. «Vamos a colarnos en una fiesta». El sol matutino iluminaba el horizonte de Seattle, convirtiendo las torres de cristal en columnas de fuego. Para los viajeros de la I-5 que sorbían sus cafés con leche, era un martes más. Para Arthur Sterling, que agarraba el volante de una Chevy Silverado de 1995 robada con botas cubiertas de barro y sangre seca en la espinilla, era el día D. Salió de la autopista y se adentró en el distrito industrial de Sodo. No podía llevar a Mayer al Hyatt. Si las cosas salían mal, y era probable que así fuera, necesitaba saber que ella no estaba cerca del radio de la explosión. Se detuvo junto a una valla metálica corrugada coronada con alambre de púas. Un cartel decía, «Miller's Auto and Salvage». Arthur tocó el claxon. 3 bocinazos cortos. Un momento después, un hombre corpulento con una barba como lana de acero y un mono manchado de grasa abrió la puerta. Era Saúl, el gran Saúl Miller. No era el detective que había mencionado su padre. Era el capataz para el que Arthur había trabajado durante 5 años. Un hombre que odiaba los trajes y era leal hasta la exageración. Saúl miró la camioneta destrozada y luego el rostro de Arthur. No hizo preguntas, simplemente escupió en el suelo y asintió con la cabeza. «Tienes muy mal aspecto, Artie». «Necesito un favor, Saúl», dijo Arthur con voz quebrada. Salió del camión y ayudó a Mia a bajar. Ella seguía aferrada al maletín, con los ojos muy abiertos y traumatizada. «Esta es mi hija, Maya. Necesito que la cuides. Cierra la puerta de la oficina con llave. No se la abras a nadie más que a mí. Si no he vuelto al mediodía, llama al número que he escrito en este papel. Es un periodista del Seattle Times». Saúl miró a la niña y su expresión severa se suavizó. «Tienes más presión de la que imaginas», dijo Arthur. «Esta gente mató a mi padre, Saúl». Saúl apretó la mandíbula, metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una pesada llave inglesa, golpeándola contra la palma de la mano. «Nadie toca a la niña. Tienes mi palabra. Ve a hacer lo que tengas que hacer». Arthur se arrodilló frente a Maya. Le limpió una mancha de suciedad de la mejilla. «Tengo que ir a terminar esto, pequeña. Saúl te dará chocolate caliente y te dejará ver dibujos animados en la oficina. Aquí estás a salvo». «¿Vas a luchar contra los hombres malos?», preguntó Maya con voz débil.
Arthur le besó la frente. Me aseguraré de que nunca más nos molesten. Vio cómo Saúl la llevaba a la oficina fortificada antes de volver a subir a la camioneta. Arrancó el motor. Tenía 45 minutos para llegar al centro, burlar la seguridad y colarse en el mayor evento corporativo del año. No tenía traje, no tenía invitación, pero tenía el maletín. Arthur aparcó la camioneta en una zona de carga a 3 manzanas del Grand Hyatt. Se miró en el espejo retrovisor. Parecía desquiciado. Tenía la camisa de franela rota, el pelo revuelto y ojeras que parecían moratones. Perfecto, murmuró. Caminó hacia el hotel. La entrada principal estaba llena de aparcacoches que aparcaban Bentleys y limusinas. Los guardias de seguridad con auriculares escaneaban la multitud. Si intentaba entrar por la puerta principal, lo derribarían antes de que llegara a la alfombra. Arthur dio la vuelta a la manzana hasta la entrada de servicio. 2 trabajadores estaban descargando cajas de champán de una furgoneta de reparto. Arthur esperó hasta que metieron una pila dentro. Luego se coló en el muelle de carga detrás de ellos. Recorrió el laberinto de pasillos de hormigón que discurrían bajo el lujoso hotel. Conocía la distribución de los edificios comerciales. Los ascensores de servicio siempre estaban en la parte trasera. Encontró un carrito de uniformes aparcado fuera de la lavandería. Cogió una chaqueta de camarero. Le quedaba 3 tallas pequeña, le apretaba en los hombros anchos, pero le cubría la camisa de franela sucia. Se guardó el disco duro en el bolsillo y agarró con fuerza el maletín. Llegó al ascensor de carga y pulsó el botón del gran salón de baile. Mientras el ascensor subía, Arthur cerró los ojos. Pensó en su padre muriendo solo, envenenado por sus propios hijos codiciosos. Pensó en Richard riéndose de la escritura de $5. ¡Ding! Las puertas se abrieron. El ruido lo golpeó al instante, el zumbido de cientos de voces, el tintineo de los vasos y la música orquestal en bajo. Salió al pasillo de servicio adyacente a la cocina del salón de baile. Podía oír una voz retumbando por el sistema de megafonía. Y es con gran orgullo que anuncio el lanzamiento de la iniciativa Sterling Legacy, un proyecto dedicado a la energía verde y la preservación sostenible de nuestros recursos naturales. Era Richard. Estaba mintiendo descaradamente. Arthur empujó las puertas batientes de la cocina. Los chefs le gritaron que se apartara, pero él los ignoró y se dirigió directamente a la entrada lateral que daba al escenario. Un guardia de seguridad se interpuso en su camino. «Oiga, no puede estar aquí. ¿Dónde está su tarjeta de identificación?» Arthur no se detuvo. Ni siquiera redujo la velocidad. Bajó el hombro y embistió al guardia, dejándolo sin aliento. El guardia tropezó y cayó sobre una pila de bandejas, que se estrellaron contra el suelo con un estruendo ensordecedor. El ruido silenció la cocina. Arthur abrió de una patada las puertas laterales y salió a las luces cegadoras del salón de baile. El gran salón de baile era un mar de corbatas negras y vestidos de diseñador. 500 de los inversores, políticos y magnates de los medios de comunicación más ricos de la ciudad estaban sentados en mesas redondas adornadas con orquídeas blancas. En el podio, Richard Sterling se quedó paralizado. Estaba a mitad de una frase, con la mano levantada en un gesto de liderazgo benevolente. Su sonrisa vaciló y luego desapareció por completo cuando vio la figura que emergía de las sombras del ala del escenario. Arthur parecía un náufrago que acababa de llegar a una playa virgen. La chaqueta de camarero se le estaba rompiendo por las costuras. Sus botas dejaban huellas de barro en el pulido suelo del escenario. Un murmullo recorrió la audiencia. «Arthur», susurró Richard al micrófono y el sonido se amplificó por toda la sala. Rápidamente cubrió el micrófono, con el rostro pálido. «Seguridad, sacadlo del escenario». Catherine, sentada en la primera fila junto a un hombre de cabello plateado y mirada fría, se levantó, agarrándose las perlas. Su rostro era una máscara de puro terror. 2 grandes guardias de seguridad comenzaron a correr por el pasillo central. Arthur caminó hacia el centro del escenario. No atacó a Richard. No gritó. Caminó directamente hacia el equipo audiovisual, donde un técnico supervisaba la presentación de diapositivas. «No toque eso», chilló el técnico. Arthur empujó al hombre a un lado, golpeó la mesa con el maletín de acero, abrió los cierres y sacó el disco duro que había cogido del búnker. «Damas y caballeros», la voz de Arthur era áspera, ronca y lo suficientemente alta como para atravesar la confusión. «Pido disculpas por infringir el código de vestimenta,
pero creo que querrán ver esto. ¡Corten el micrófono! ¡Corten la transmisión!, gritó Richard, abandonando la compostura. Se abalanzó sobre Arthur. Arthur fue más rápido. Había pasado su vida transportando madera y vertiendo hormigón, mientras que Richard se había dedicado a golpear pelotas de golf. Arthur empujó a su hermano con el brazo extendido en el pecho, haciendo que Richard cayera de espaldas al suelo. La multitud gritó. Los flashes de la sección de prensa comenzaron a estallar como fuegos artificiales. Arthur conectó el disco duro al ordenador portátil de la presentación. Pulsó anular. La enorme pantalla detrás del escenario, que había estado mostrando una serena foto de archivo de un bosque, parpadeó en negro. Entonces apareció un video. Era Harrison Sterling. La fecha era de hacía una semana. Me llamo Harrison Sterling. La voz del video retumbó haciendo eco en el techo abovedado. Y estoy siendo asesinado por la Zenith Corporation con la complicidad de mis hijos Richard y Catherine. El silencio en la sala era absoluto. Era un vacío que succionaba el aire de los pulmones de 500 personas. Richard se puso en pie rápidamente, con la cara morada. Es un deepfake. Es EAA. Está loco. Apágalo. Pero el video continuó. Quieren la propiedad de Blackwood Ridge. La imagen de Harrison dijo, no para preservarla, sino por los depósitos de Prometeo que hay debajo. Planean explotar la montaña a cielo abierto, envenenando la capa freática en un radio de 80 kilómetros. Han sobornado al comisionado de urbanismo. Aquí están los recibos. Los documentos comenzaron a aparecer en la pantalla. Transferencias bancarias, correos electrónicos entre Richard Sterling y un tal V. Krell de Zenith Corp. Firmas falsificadas. Arthur miró a la primera fila. El hombre de cabello plateado junto a Catherine Victor Krell. El director ejecutivo de Zenith se levantó lentamente. No parecía asustado, parecía molesto. Hizo un sutil movimiento con la mano. Las puertas laterales del salón de baile se abrieron de golpe. No era la seguridad del hotel. Eran hombres con gabardinas. Los mismos hombres que habían atacado la cabaña. Garrison iba al frente. ¡Ya basta!, gritó Garrison, sacando una pistola de su funda. En medio del salón de baile del Grand Hyatt, desenfundó un arma. Se escucharon gritos. Los asistentes se lanzaron debajo de las mesas. ¡Arthur, agáchate!, gritó una voz desde atrás. Arthur se agachó detrás del podio justo cuando una bala destrozaba la jarra de agua junto al micrófono. Miró hacia afuera. Los que irrumpieron por las puertas principales no eran más guardias de seguridad. Era la policía. Pero no solo policías de patrulla. Era un equipo SWAT liderado por un hombre con un traje arrugado que sostenía una placa en alto. Los policías dejaron caer las armas. Era el detective Miller, el verdadero detective Miller. Arthur había enviado el correo electrónico masivo desde la computadora del búnker antes de huir. Había enviado las pruebas a todo el mundo. Al FBI, a la EPA, al Seattle Times y a la Cuarta Comisaría. Garrison dudó. Estaba rodeado. Miró a Krell. Krell ya estaba retrocediendo, tratando de mezclarse con la multitud presa del pánico. ¡Se acabó, Richard!, gritó Arthur desde detrás del podio. Richard estaba en el centro del escenario, mirando entre la pantalla que mostraba sus crímenes y la policía que irrumpía en la sala. Miró a Arthur. Por un segundo, la arrogancia desapareció. Solo había la mirada asustada de un niño pequeño que se daba cuenta de que había roto algo que no podía arreglar. Tuve que hacerlo, balbuceó Richard, con lágrimas corriéndole por la cara. Iban a matarme también, Arthur. No tuve otra opción. Siempre tenemos otra opción, dijo Arthur, poniéndose de pie mientras la policía derribaba a Garrison y se abalanzaba sobre el escenario. Los agentes agarraron a Richard y le retorcieron los brazos a la espalda. Otro equipo interceptó a Catherine cuando intentaba salir corriendo por la salida de incendios. Arthur vio cómo esposaban a sus hermanos. Los flashes eran ahora cegadores. La prensa se había abalanzado como buitres. Señor Sterling, por favor, gritó un periodista, acercándole un micrófono a la cara de Arthur. ¿Es cierto? ¿La montaña realmente vale miles de millones? ¿Qué va a hacer con ella? Arthur miró la pantalla, donde el rostro de su padre permanecía congelado en una sonrisa triste. Miró el caos de la gala arruinada. Cogió el maletín. No respondió a los periodistas. Bajó las escaleras del escenario y la multitud se abrió ante él como el mar rojo. Tenía que volver a Sodo. Tenía que recuperar a Maya. Pero cuando llegó a la salida, una mano le agarró del brazo. Era Victor Krell.
El director ejecutivo de Zenith aún no había sido esposado. Era escurridizo. Se inclinó hacia él y le susurró con voz baja que olía a menta y podredumbre. ¿Crees que esto es una victoria, chico?, le susurró Krell. Acabas de costar mucho dinero a gente poderosa. ¿Crees que unos cuantos policías y un video nos detendrán? Nosotros somos el futuro. Tú solo eres un hombre con un montículo de tierra. Arthur miró a Krell a los ojos. Vio el vacío que había en ellos, el mismo vacío que había visto en Richard y Catherine. No soy solo un hombre con un montículo de tierra, dijo Arthur con voz tranquila y peligrosa. Soy el hombre que tiene la escritura y soy el hombre que sabe dónde están enterrados los cadáveres. Literalmente. Arthur se inclinó hacia él. Y si vuelves a acercarte a mí o a mi hija, no enviaré las pruebas a la policía. Enviaré el resto de los archivos, los de las cuentas offshore en las Islas Caimán, los que mi padre encriptó. Krell abrió mucho los ojos. No sabía si Arthur estaba fanfarroneando. Arthur no lo estaba haciendo. Liberó su brazo y salió del salón de baile, dejando atrás las ruinas del Imperio Sterling. La adrenalina abandonó a Arthur en el momento en que volvió a aparcar el camión robado en el aparcamiento de Miller's Auto and Salvage. Le temblaban tanto las manos que no podía girar la llave para apagar el motor. La puerta metálica se abrió y antes de que estuviera completamente abierta, una pequeña mancha rosa y azul marino se lanzó hacia él. Papá. Arthur se cayó del camión y atrapó a Maya en el aire. Enterró la cara en su cabello, oliendo la grasa del mecánico y el champú de fresa. Era real, estaba a salvo. El gran Saul estaba de pie en la puerta de la oficina, con una escopeta en una mano y un cartón de zumo en la otra. Asintió lentamente. Vi las noticias, Artie. Interrumpieron el partido de fútbol por ello. Lo hiciste bien, chico. Lo hiciste muy bien. Arthur miró a su antiguo capataz. Las lágrimas le surcaban el rostro sucio. Se acabó, Saul. Podemos irnos a casa. Pero su casa no era el pequeño apartamento del que los habían desahuciado, ni la choza en ruinas. 6 meses después, la sala de conferencias de Sterling and Associates estaba en silencio. La mesa de caoba era la misma, pero las personas sentadas a su alrededor habían cambiado. Richard y Catherine se habían ido, sustituidos por administradores judiciales y auditores federales. Arthur se sentó a la cabecera de la mesa. Llevaba un traje, ahora azul marino a medida, que se ajustaba perfectamente a su amplia complexión. Pero no llevaba reloj. No necesitaba saber la hora. Él era dueño del tiempo. El señor Henderson, el viejo abogado de la familia, parecía 10 años más joven. Deslizó un grueso documento por la mesa. La auditoría ha concluido, señor Sterling, dijo Henderson con una reverencia respetuosa. Tras la condena de Richard y Catherine por fraude de espionaje corporativo y conspiración para cometer asesinato, sus activos han sido congelados y liquidados para pagar los daños y perjuicios. Sin embargo, en virtud de la cláusula de supervivencia del fideicomiso original de su padre, una cláusula que Richard nunca se molestó en leer, todos los activos familiares confiscados revierten al beneficiario restante. Arthur miró los papeles. El ático, la sombra, los coches, el imperio. Todo era suyo. No lo quiero, dijo Arthur con voz firme. Henderson se detuvo. Señor, venda el ático, venda la sombra, venda los coches, ordenó Arthur. Tome las ganancias y cree una fundación para familias que se enfrentan a deudas médicas. Llámela Fondo Sarah Sterling, en honor a mi esposa. ¿Y la empresa?, preguntó Henderson. ¿Y la propiedad de Blackwood Ridge? Arthur sonrió. Este era el giro que el mundo no había visto venir. La propiedad de Blackwood Ridge se queda conmigo, dijo Arthur, y no la explotaremos. Hice que los geólogos revisaran los datos de papá del búnker. No necesitamos extraer el Prometeo para ganar dinero. Papá ya había desarrollado el proceso de refinado sintético en ese laboratorio. Descubrió cómo crear componentes de energía limpia sin destruir la tierra. Simplemente escondió la patente allí porque sabía que Richard se la vendería a las compañías petroleras para enterrarla. Arthur se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el horizonte lluvioso de Seattle. Vamos a dar un giro a la empresa, señor Henderson. Se acabaron los fondos de cobertura. Vamos a lanzar la tecnología limpia a Sterling. Vamos a salvar el mundo con esa choza de humo y dólares. Una semana más tarde, Arthur condujo solo hasta la penitenciaría estatal. Se sentó detrás de la mampara de cristal. Al otro lado, Richard parecía un fantasma. Tenía el pelo rapado y la piel pálida.
La dureza de una condena de 20 años había borrado su arrogancia. Richard cogió el teléfono. No se burló. No se burló. Solo parecía cansado. ¿Por qué estás aquí, Artie?, preguntó Richard con voz ronca. ¿Has venido a regodearte? ¿A decirme lo rico que eres? No, respondió Arthur en voz baja. He venido a darte esto. Arthur presionó un trozo de papel contra el cristal. Era una fotocopia de la escritura original de la propiedad de Blackwood Ridge. Leí la letra pequeña de la parte inferior. Richard. La parte que papá escribió en latín. Richard entrecerró los ojos. No sé leer latín, Arthur. Lo sabes. Dice nemo quod non habet. Nadie da lo que no tiene, tradujo Arthur. Y debajo hay una cláusula restrictiva. Si la tierra se vende alguna vez con fines mineros, o si se extraen minerales con fines lucrativos, la propiedad de todo el patrimonio Sterling se transfiere automáticamente al estado de Washington para su uso como parque público. Richard abrió mucho los ojos, abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Era una trampa, Richard, dijo Arthur, inclinándose hacia él. Aunque me hubieras obligado a vender, aunque me hubieras matado y te hubieras quedado con la escritura, nunca habrías conseguido el dinero. En el momento en que firmaras el contrato con Zenith, lo habrías perdido todo. Papá sabía que eras codicioso. Utilizó tu codicia en tu contra. Richard dejó caer el auricular. Se quedó mirando el cristal, dándose cuenta de que toda su traición, el asesinato de su padre, el atentado contra la vida de su hermano, todo había sido en vano. Arthur colgó el teléfono, se levantó, se abrochó la chaqueta y salió de la prisión. No miró atrás. Las montañas estaban en silencio. La podredumbre había desaparecido. Arthur se paró en el porche de la cabaña recién renovada en 4400 Blackwood Ridge. No era una mansión, era una hermosa y robusta casa de madera con grandes ventanas que enmarcaban la puesta de sol. La choza había desaparecido, pero el búnker seguía allí abajo, ahora convertido en una granja de servidores de alta seguridad para su investigación. Maya, ahora de 8 años, corría por el prado, y su risa resonaba entre los pinos. Perseguía a un cachorro de Golden Retriever que habían adoptado del refugio. «¡Papá, mira!», gritó, señalando al cielo. Un águila calva volaba en círculos sobre sus cabezas, aprovechando las corrientes térmicas. Arthur dio un sorbo a su café. Miró la escritura enmarcada en la pared junto a la puerta. Precio de compra, $5. Sus hermanos habían visto una etiqueta con el precio. Su padre había visto una prueba. Arthur había visto un hogar. Bajó los escalones para reunirse con su hija en la hierba alta. Ya no era la oveja negra, era el pastor, y mientras el sol se ocultaba tras la cresta, pintando el cielo de dorado y violeta, Arthur Sterling finalmente supo lo que se sentía al ser el hombre más rico del mundo. Y no le costó ni un centavo. Y así es como una herencia de $5 destruyó un imperio corrupto y salvó a una familia. Arthur Sterling demostró que el verdadero valor no se encuentra en las cuentas bancarias ni en las carteras de acciones, sino en el carácter, el coraje y la sabiduría para ver más allá de la superficie. Sus hermanos persiguieron el oro y terminaron en una jaula. Arthur persiguió la verdad y terminó con el mundo. Te hace preguntarte si te entregaran una llave oxidada y una escritura en ruinas. ¿Tendrías la paciencia para encontrar el tesoro que hay dentro? ¿O te habrías marchado como Richard y Catherine? Si te ha gustado esta historia de justicia, karma y tesoros ocultos, dale al botón me gusta, ya que ayuda mucho al crecimiento del canal. Y no olvides suscribirte y pulsar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Quiero saber tu opinión en los comentarios. Si hoy heredaras $12,000 millones, ¿qué sería lo primero que harías? Cuéntamelo abajo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.